tantas experiencias vividas hace tiempo que me vino a la mente tantos recuerdos, tantas situaciones que viví antes de estar aquí en Argentina y en la iglesia en Venezuela más que todo, de mi vieja vida pasada. De por sí el campamento tenía por nombre el inicio de la eternidad, si no me equivoco, ¿sí? ¿Se llamaba así, muchachos? ¿Sí? El inicio de la eternidad. Entonces, me hizo reflexionar tantas cosas, ¿no? Cómo empecé yo en la iglesia o cómo fue mi vida anteriormente antes de llegar a la iglesia. Y se me dieron tantas cosas, solamente como repito de nuevo, tantos sentimientos que me hizo analizar cómo era mi vida pasada y ahora mi vida presente, que es muy diferente, ¿no? Dios ha tenido misericordia de mí, ha tenido un gran amor de mí, gracias a las oraciones de mi papá, de mi mamá, de mi familia, mis tías, mis tíos. Gracias a esa oración y gracias al amor de Dios estoy acá. Y me siento aquí en Argentina más todavía, más conforte, porque creo que Dios me ha utilizado más acá en Argentina que en mi mismo país, en Venezuela. Y eso me ayuda a mejorar cada día más. Y bueno, entrando en el tema, no sé si recuerdan la lectura que tuvimos ahorita, que es en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y creo que meditemos un poco, que leamos y que desglosemos un poco cada versículo que nombra en este capítulo. Quiero que empecemos en el capítulo 2, versículo 1, que Pablo se dirige a la iglesia de Efesios. Pablo escribe esta carta, si no me equivoco, estaba preso en Roma, debido a que predicaba, lo metieron preso, fue por eso, por hablar de Dios. Y le manda esta carta a los Efesios. También te habla esta carta más adelante en Apocalipsis, lo escribe Juan en una visión a la iglesia de los Éfesos. Es la misma iglesia que habla aquí. Esta iglesia de Éfeso es la misma que se habla en Apocalipsis 2. La iglesia de Éfeso es la misma iglesia. Entonces quiero que vayamos en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Que dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este primer versículo me hace pensar muchas cosas, ¿no? Dice que nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso me hizo pensar tantas cosas, ¿no? Dios me dio vida, no me dio vida, pero si yo tenía vida anteriormente, porque dice que Dios me volvió a dar vida otra vez de nuevo. Pero dice más adelante, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. No sé si recuerdan en Génesis capítulo 1, cuando Dios hace la creación, hizo el mar, la tierra, el cielo, los animales, hasta el ser humano lo hizo también. Pero hubo un momento que eso se rompió, esa santidad que tenía Adán y Eva. Cuando entró el pecado, en ese momento se cortó esa relación entre Dios y Adán y Eva en el hombre. ¿Sí se recuerdan de eso en Génesis? Cuando ellos comieron del fruto, tuvieron conocimiento del bien y del mal y Dios se separó de ellos porque habían pecado. Entonces nosotros desde el principio adoptamos esa naturaleza pecaminosa desde que nacemos, realmente, porque más adelante lo vamos a desglosar en otro versículo. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que espiritualmente hablando, porque sabemos que esta escritura es algo espiritual, que estoy hablando no físicamente, es algo espiritual. Estábamos muertos espiritualmente con Cristo. ¿Cuándo fue eso? Cuando entró el pecado entre Adán y Eva, que se revelaron a Cristo en la creación. Entonces estaba perdido y Dios me dio vida cuando estaba entre los delitos y los pecados. Y decimos en el capítulo 2, dice, en lo cual anduviste en otro tiempo. En lo cual anduviste en otro tiempo. O sea que hay otro tiempo, ¿no? Anteriormente, pero ahora soy otro. Cuando me dio vida. Eso cambia ahí. Dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Qué influye en este mundo a nosotros el cristiano?
¿Qué corriente hay en el mundo? ¿Qué corriente hay? ¿Cuáles son esas corrientes, hermanos? ¿Cuáles son las corrientes? Lo que te inspira a hacer otras cosas, ¿no? Como que la corriente de este mundo habla de tantas cosas, la vanidad, mucha vanidad, habla de tener mucho dinero. Y en ese tiempo vivíamos así nosotros también, buscando eso, ¿no? Buscando nuestro bienestar y no la espiritual, sino siempre estar, no sé, como diría por ahí en la farándula, pues estar en una movida, haciendo sus vueltas, como quien dice. O, o sí, yendo a la corriente del mundo, haciendo lo que yo quisiera. Como dicen por ahí, vive la vida porque la vida es una sola. Así estaba yo, ¿no? En otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces yo, vamos a suponer, yo era un hijo desobediente, ¿no? Porque ese espíritu operaba en mí. ¿Y cuál es ese espíritu que se movía? Dice que operaba en la potestad del aire. Y esa potestad del aire la tiene una persona nada más, un ser. Y es Satanás. Es el que opera en este mundo. Satanás. Y vivía en desobediencia porque era un hijo de Dios, porque obedecía a las cosas de Satanás. O sea, de este mundo. El que opera en este mundo es Satanás. En esa gente que está afuera, no acá, sino allá afuera, es el espíritu. Ese espíritu que se mueve en el mundo es Satanás, ¿no? Y en ese tiempo estaba yo. Entre los cuales, dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, la misma que los demás, los mismos que los demás. Dice que andamos en nuestros deseos carnales, y nuestros deseos carnales, si digamos, no nada más solamente la fornicación o el pecado, sino nuestros deseos carnales son esos arranques que nos da de repente de discutir con las personas, de contestar mal, de querer pelear. No nada más en esa situación que lo vemos, a veces le ponemos tamaño a los pecados. Decimos que la fornicación o el matar o asesinar, eso es un pecado muy grande. Pero yo querer rebelarme, portarme mal, querer gritar, que poder discutir, pelear, es el mismo pecado. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos le ponemos tamaño. Pero es lo mismo, ¿no? Con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne. En ese tiempo estaba yo, haciendo la voluntad de la carne, cuando estaba muerto espiritualmente, porque estamos hablando de que estamos muertos en el pecado, ¿no? De que leímos en el versículo 1. Y os dio vida cuando vosotros estabas muertos. Ese tiempo yo estaba muerto. Es en el capítulo 3, ¿no? Entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y me gusta cómo arranca el 4. Entonces, resumiendo del versículo 1 al 3, yo estaba realmente, literalmente, espiritualmente muerto con Cristo. ¿Por qué estaba muerto en Cristo? Porque no obedecía sus palabras. Porque desde el principio yo adopté la pecaminosidad del pecado desde Adán y de Eva. Yo estaba muerto porque seguía la corriente de este mundo y hacía la voluntad de esta carne. Quiero que nos demos cuenta que desde el principio nosotros estamos separados de Dios debido a nuestra rebeldía y nuestros pecados. ¿Se entiende, hermano, lo que trato de explicarle? ¿Se entiende? Antes yo estaba separado de Dios. Era hijo de ira de Dios. Porque seguía mis pensamientos malos. Complacía a la carne. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque me hago llamar cristiano, ¿no? No es que aquí soy una cosa y allá afuera aprendo otra cosa. O salgo de aquí del domingo hasta las 12 de mediodía y afuera a partir del lunes hasta el otro domingo me porto de una manera diferente acá. Tiene que haber concordancia en que yo sea cristiano y que yo sea un hijo de ira. Literalmente, hermano, nosotros estamos muertos espiritualmente. Vivía influido por las cosas del mundo. Vivimos influidos. La gente allá afuera vivía influida por las cosas del mundo.
viviendo según esos impulsos, porque vivíamos, no sé, de una manera incorrecta, ¿no? Y dice en el capítulo 4, que ahí es donde me gusta esta nota, porque sabemos que anteriormente estaba mal, pero en el versículo 4 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios vio la situación que yo estaba, hermano. Dios vio mi situación. Dios vio su situación. Ve la situación de esta humanidad que realmente vive bajo el espíritu del maligno, como le dijimos anteriormente, que es Satanás. Pero Dios es su gran amor con que nos amó. O sea que Dios me amó, hermano. Dios te amó. Dios nos ama por su gran misericordia. Que es rico, dice, que es rico en misericordia. Y eso me hace pensar en los milagros de Jesús. Recuerdo uno ¿se acuerda de la viuda que estaba enterrando a su hijo? Una viuda en aquel tiempo, en la antigüedad, creo que está en Mateo 7, si no me equivoco. Esta viuda, ser viuda antes era tremendo, porque una viuda antes, lógicamente, se murió su esposo, quedaba sola, y si tenía hijos, ese hijo tenía que trabajar por su mamá, tenía que ayudarle, a mantenerle. Pero ahora esta viuda, estando sola sin esposo, ahora se le muere su hijo. Y esta viuda va a enterrar a su hijo. ¿Cómo queda esa viuda? Quedaba en ruinas, tanto físicamente como moralmente, porque no tenía nadie que la manteniera, porque no tenía más. Si enterró a su hijo y se murió su esposo, quedaba sola. Ser viuda antes era un peso para la sociedad en ese tiempo. Y aquí Jesús se acerca y ve y la mira con misericordia, dice, con misericordia. Dios ve la situación que estamos, Dios vio mi situación como estaba, pero su misericordia me alcanzó. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, dice el 4, continúa el 5, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por su gran amor. Hay un versículo que se sabe Amanda, de mi hija Amanda Sofía. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo para darnos vida, ¿no? En abundancia. De tal manera Dios nos amó que mandó a su Hijo. De tal manera Dios me amó, aun estando nosotros, porque dice aquí, aun estando nosotros muertos en el pecado, nosotros, y se incluye hasta el mismo Pablo, nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y si leemos acá, el 5 dice que aun estando nosotros muertos, y sabemos quién escribió la carta, fue Pablo, ¿no? Pablo, y sabemos quién era Pablo antes de ser cristiano. Era un judío de esos que llaman aquí rajatabla, era ortodoxo, un judío que sabía todo de la palabra de Dios. Tanto así que era tan radical que era Pablo, que perseguía a la iglesia para matar a los cristianos. Pero ¿qué se considera aquí? Pablo estaba muerto en ese tiempo. Pero Pablo se estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores de ese tiempo, maestro. Pablo antes era ortodoxo, era judío, pero él se incluye en esta misma carta y dice, nosotros estábamos muertos en el pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y él tocó en la cena del Señor, creo que habló sobre Isaías, y vemos de la manera con que Dios nos amó, que dio la vida por nosotros. Por gracia soy salvo. Por gracia, hermano. Por gracia somos salvos. Por gracia, Jonathan, tú eres salvo. No porque tú te levantes ahí, te pares en el púlpito y das una charla, das un estudio, eres más santo que los demás. No, no se trata de eso, sino por gracia del Señor, yo soy salvo, hermano. Por gracia del Señor, usted es salvo. Y es tremendo saber eso, porque vamos a suponer, tú estás en el cumpleaños y viene una persona que te da un regalo, ¿y tú qué le dices? ¿Qué dices? Gracias. O le dices, ¿cuánto te debo? ¿Te debo algo por el regalo? No.
Por gracia soy salvo. Gracias. Gracias, soy salvo. Entonces, ¿cuál es mi actitud cuando me dan un regalo que realmente no merezco? Cuando Dios me ama y realmente no me lo merezco. ¿Qué tengo que hacer? Y me lo dio. ¿Qué me dio? La vida eterna. ¿Qué tengo que ser? Agradecido, hermano. ¿Qué tenemos que ser? Agradecidos. Y ese fue un punto que tocamos en el retiro de familia. Y un muchacho me preguntó, uno de los jóvenes que estaba en la reunión ahí con nosotros, me pregunta: Jonathan, pero pasa que ustedes van a la iglesia todos los días y oran mucho, y eso me parece que es algo como que más de religión que salvación, eso ahí. Y no, le dije yo, no creo, no lo veo así, digo yo. Sí, puede ser algo que sea algo metódico porque vamos los domingos a la iglesia, tomamos esto literalmente así, tomamos la cena del Señor, lo compartimos todos los domingos porque así lo manda el Señor. Sí, como medio religión, pero a veces tú te pones a analizar y es por agradecimiento que la gente está ahí en la iglesia, realmente. Por agradecimiento yo estoy aquí, hermano. Por agradecimiento, estoy seguro que usted está acá por agradecimiento, no porque vino obligado, no. Y ese punto tenemos que recalcarlo nosotros mismos, hermanos, y cuestionarnos. Estoy aquí ¿por qué? Por gracia estamos aquí, hermano. Por gracia yo estoy acá. Porque le debo la vida eterna a mi Dios. Y lo mínimo que se merece Él es el agradecimiento de mi vida, de mi parte. Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Sigo en el 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de ustedes, no es de nosotros, no es mío, pues es el don de Dios. No porque yo me haya portado muy bien en mi anterior vida, porque realmente no fue así. Mi vida fue anteriormente fatal, hermano. Y si le cuento mi vida anteriormente no me va a terminar, porque fueron muchas cosas que pasaron. Pero gracias a Él, gracias a su gran bondad, y gracias porque obedecí la fe y obedecí a Dios, estoy acá. Mucha gente allá afuera se llena la boca diciendo que no, pero yo no he matado a nadie, pero yo no he hecho esto malo, yo no he atracado, yo no he engañado a mi esposa. Voy a ser salvo por eso, porque yo no he hecho nada malo. No, aquí todos somos malos, aquí todos desde el principio todos éramos mal, todos estamos mal. Pero gracias a la fe, dice, ¿no? ¿Y por dónde viene la fe, hermano? Por oír la palabra de Dios viene la fe. Si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a entender lo que es la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y esto no es de vosotros, dice. Pues es un don de Dios. Porque yo me porte bien, no me hagan la salvación, hermano. Porque yo no digo mentiras, me hagan la salvación. No, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecerlo y tener fe. Y dar fruto del arrepentimiento también. 9. No por obra para que nadie se gloríe. Lo que estaba hablando diciendo anteriormente. No por obra para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obra, hermanos, nadie es perfecto. Por más que sea, no es perfecto. Sino por gracia y por el amor de Dios que me dio, soy salvo. Y me gusta el 10, que ahí es donde quiero pararme un poco más. Dice el 10, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Porque somos hechura suya, somos hechos por Cristo. Otra versión, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios nos hizo una obra maestra, dice otra versión, la NTV. Somos hechura suya, dice acá. Somos su obra maestra. Somos hechos por Dios. Dice
creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados por en Cristo Jesús. No sé si leemos aquí arriba, ¿no? En Él, en Cristo Jesús, en Él somos perfectos, muchachos. En Él somos cristianos, en Él. No porque yo mismo lo haga hecho, yo porque, no. La única manera es en Él, en Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero me gusta más como dice en la otra versión que dice, porque somos una obra maestra de Dios. Y averiguando más o menos sobre esa hechura suya, busqué en el griego la palabra esa hechura. Y esa palabra hechura en griego se dice de esta manera. Y me parece algo interesante. Escúchenme cómo se pronuncia eso. Hechura. Poi ei ma. Se escribe en el griego. Se pronuncia en griego. Poi ei ma. Como lo escucha. Poi ei ma. Y si usted analiza más o menos lo que se escucha, ¿qué le llega a la mente cuando se escucha ese poi ei ma? Poema, ¿no? Poi ei ma. La palabra poema, su raíz es de esta palabra poi ei ma. Son poema. Poema. Su raíz, su base, parte de esa poi ei ma. Y si pusiéramos otra versión, la de Jonathan, dijera así. Porque somos un poema de Dios, suyo, creado en Cristo Jesús. Y me gusta esa palabra poema, porque analizando más o menos de esa palabra poema, ¿qué se le viene a la mente de una característica de un poema, hermano? Vamos a suponer, un poeta o un escritor que escribe poemas, ¿qué necesita para escribir un poema? ¿Qué necesita? Una inspiración, ¿no? Algo que le llame la atención y que le inspire a escribir ese poema. Y eso me hizo la mente así, ¡boom! O sea que usted que está sentado ahí, usted igual, inspiró a Dios para que lo creara, porque es una hechura suya. Usted es un poema de Dios, hermano. Usted es un poema de Dios. Y vi un posteo de una hermanita que me llamó mucho la atención. Y estaba leyendo esto y me vino eso a la cabeza y yo, wow. Porque entonces nos sentimos poca cosa si somos un poema de Dios. Y Dios no te hizo de mala manera, hermano. Dios se inspiró para hacerte a ti. Amén. Dios se inspiró para hacerme a mí. Dios se inspiró para hacerte a ti. Porque dice la palabra, somos hechura suya. Somos un poema de Dios. Somos un poema de Dios. Y para escribir un poema, como dice el amigo que nos visita, se inspiró. No lo hizo de mala manera, no, voy a hacer a Jonathan. Voy a hacer Santiago. Voy a hacer Julio porque para ponerlo ahí en el mundo. No, se inspiró para hacerlo. Dios se inspiró para hacerte y para hacerme. Es una característica de un poeta. Otra característica que me vino a la mente. Un poeta no escribe algo lo escribí y bueno, lo meto aquí abajo. Hace eso un poeta. ¿Qué hace un poeta? Cuando se inspiró y escribió el poema, ¿qué hace? Mínimo busca un editorial o alguien que le publique su poeta o no, su poema. ¿No hace eso? Para que la gente lo vea y lo lea. O cómo sabemos nosotros lo que es un poema si no lo leemos o no buscamos. Bueno, Dios lo hizo con esa idea. Mi vida, hermano, su vida, tiene que inspirar a otro. Mi vida tiene que inspirar a otro, hermano. Porque eso hace un poeta, inspirar a la gente, ¿no? Tengo que inspirar a otra persona, hermano. Tengo que causar impacto a la sociedad. Porque soy un poema de Dios. Y un poema no se escribe para tenerlo debajo o esconderlo. No, porque el poeta busca la manera para que se publique su poema y la gente lo vea y lo lea y lo admire y lo exprese, hasta lo escriba, lo postee. Eso hace un poeta, hermano.
Y eso es lo que quiere Dios contigo, que yo impacte a la gente. Ese es el plan de Dios. Otra característica de un poeta que escribe su poema, lo publica, impacta a la gente. ¿Y qué hace una persona o qué hace yo cuando leo un poema? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué se hace? Googleo, busco quién escribió ese poema o no. Qué interesante, wow, qué inspirador este poema. ¿Quién lo escribiría? O buscar quién. Lo googleo. Wikipedia. Tanto que mi vida va a inspirar, porque eso es lo que tiene que ser, mi vida inspirar a los demás, o llamar la atención, o ver, decir, no, Jonathan es diferente, o Julio hace de esta manera, juega de esta manera, ¿por qué? Se inspira para hacer estas cosas. ¿Qué hace? Busca el escritor del poema. Busca el escritor. Y se te va a acercar a ti, Sarair, y tú eres tan rara, ¿por qué así te actúas de esta manera? ¿Por qué no sé, no renegas o no te alteras? ¿Por qué? ¿Qué va a decir Sarair? No, porque yo soy temerosa de Dios. Ah, yo soy temerosa de Dios. O sea, ¿quién te cambió la vida a ti, Sarair? Jesús, el que escribió mi poema, mi vida. Él fue el que me la cambió. Jesús fue el que me cambió la vida. Entonces el otro va a tener curiosidad o no. Como yo, que leo el poema, voy a buscar quién fue que inspiró ese poema. Jesús. Tanto va a ser mi vida que va a impactar a la sociedad que la gente me va a preguntar, Jonathan, ¿quién te cambió la vida? ¿Por qué tomas esa actitud ahora que no o estás de joda conmigo, o estás de rumba conmigo? No, porque yo soy diferente. Pero ¿y quién te cambió la vida? Jesús me cambió la vida. Jesús. Eso es lo que hace un poeta, un poema. Inspirar a otros, hermano. Impactar vida. Y que la gente tenga curiosidad porque somos diferentes. Eso es lo que significa hechura suya, poema. Hechura suyo, somos creados suyos. Ajá, si hago todas esas cosas, muchachos, sí, estoy con la cosa de la convención de padres. Si hacemos esas cosas, hermanos, lo que viene después, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Después, hermano, nuestras obras va a ser diferente. Mi manera de actuar y de pensar va a ser diferente. Pero eso Dios lo puso de antemano, hace mucho tiempo atrás, para que nosotros anduviéramos en ella. Mateo 5:17. Perdón, Mateo 5:16. Si yo siendo un poema, impacto, inspiro a otra persona, ando en buenas obras, y me gusta como lo dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el plan, hermano. Ese es el plan. Que yo alumbre, dice, a los hombres que vean mis buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, hermano. Eso es lo que quiere Dios de mí. Eso es lo que quiere Dios de ti. Ese es el plan que tiene Dios, que preparó de antemano. Sí, es verdad. Mi vieja naturaleza espiritualmente era muerta, hermano. Vivía en el pecado. Pero Dios, gracias a la fe y gracias a que lo obedezco, soy salvo en Cristo. Porque gracias a Él, no porque yo me he portado bien, porque yo me lo merezco. No, gracias a su gran amor,
¿Qué me dio? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos da? Porque nos sigues dando, hermano. Porque nosotros caemos y Dios nos sigue amando, hermano. Es como Oliver viniera, se cayó en el campamento. Se cayó si no, ustedes lo fueran visto. Recién vestidito, bañadito, con su ropita, bien fresquecito. ¿Me va a tomar una foto, papi? Sí, ahorita me tomo una foto. Y al rato llega Oliver, usted lo ve, hermano, todo lleno de barro. Todo lleno de barro. Se metió un lodo por allá, se manchó todo. ¿Qué hizo su mamá? ¿Qué hizo Natalia? ¿Lo dejó así? ¿Lo dejó sucio para que pasara todo el día sucio? ¿Qué hizo Natalia? Lo agarró, bueno, vamos a limpiarlo, cambiarle la ropa, bueno, vamos pues, vamos a tomar la foto. Así es Dios con nosotros, hermano. Por más que sé que yo me porte mal, hermano, usted se porte mal. Dios es tan generoso, misericordia grande, lo vuelve a recoger, hermano. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia, hermano. Ese es el plan de Dios para conmigo y para con ustedes. Va a ser difícil, sí. Cuesta, sí. Pero creo que aquí adentro, en la iglesia, es el hospital donde me va a recuperar. Pero allá afuera en el mundo, me va a seguir llenando de lodo. Y no me van a recoger como me recogen aquí. Y es interesante de esta iglesia porque habla de tantas cosas, hermano. Usted lee Efesios y hay tantas cosas ahí. Habla de la unidad, del amor mutuo, tantas cosas. Pero este versículo me impactó porque es lo que estudiamos en el campamento. Y ese Efesios se habla más adelante en Apocalipsis 2. Y si usted se da la tarea de leer Apocalipsis 2 de la carta de los Efesios, va a haber otra situación ahí, diferente. Es tremendo. Dice que se vuelvan su primer amor. Y muchas veces pasa eso. Se nos olvida nuestro primer amor. Y eso se lo comenté a los compañeros allá en el retiro. Cuando estaba recién bautizado, utilizaba esta remera que dice Dios te ama, Cristo te ama. Y de un cierto tiempo después la dejé de utilizar. ¿Pero por qué? Porque ya me daba pena que la gente supiera que era de cristiano. No que me veía diferente, y era diferente. Y eso suele suceder muchas veces. Y eso habla Apocalipsis más o menos. Se lo estoy parafraseando más o menos para que lo lean después en sus casas. Pero Dios nos amó, hermano, de antemano. Somos un poema suyo para que andemos buenas obras. Y seamos luz en el mundo para que glorifiquen al Padre. Cuando la persona lea el poema o cuando vea usted su vida y le impacte a él, le va a preguntar, Jonathan, ¿o quién te cambió la vida? Jesús. Entonces aquí dice Mateo, que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Tanto voy a impactar en la vida de la gente que me va a preguntar, Jesús me cambió la vida. Él va a ser glorificado, no yo. No porque mis buenas obras, porque esto, no, porque yo lo hice bien. No. Fue Jesús. Jesús va a ser glorificado en nuestras vidas cuando vean nuestras buenas obras. Dios nos ama mucho, hermano. Gracias a su misericordia somos salvos porque creímos y lo creemos, hermano. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Eso yo creo. En eso baso yo mi fe. En eso baso yo mi esperanza. En que un día de verlo a ver cara a cara. Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Y quiero que cantemos una canción para finalizar ya. ¿La tiene ahí, hermanito? Quiero que nos pongamos de pie para lo que cantemos. Si no fuera sido por Dios, mi alma se fuera perdida. Esa se trata la canción. Creo que cuando lo cantemos, hermano, piense, analice, medite, véase, chequéese, autocorríjase usted mismo. Y le digo a Valerie, no está Valerie aquí, no, Valerie está allá arriba. Valerie, eres un poema de Dios, créame, usted es un poema de Dios. Y Dios se inspiró para hacerla, tanto usted como a mí, se inspiró, no me hizo de mala manera. Si no hubiera sido por el Señor, cantemos. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor.
Muchísimas gracias, oh el Señor. Muchísimas gracias, oh el Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste. Oh, gloria, aleluya, a ti, Señor. Oh, gloria, aleluya, a ti, Señor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Gracias al amor de Cristo que nos amó. Porque delante de Él vamos a ser ¿qué? Santos e intachables. Gracias a Él. No porque yo me la he ganado, hermano. Gracias a Él, a su misericordia y su amor. Amén. Tomemos asiento, hermano.